Muy buenos días, tengan todas ustedes, sean bienvenidas a este segundo segmento de nuestro seminario Pasión por la Excelencia. Hemos estado hablando de esa esperanza que necesitamos abrazar. Y en esta segunda parte del seminario, en nuestro tema a continuación, en los siguientes minutos, voy a estarles compartiendo un tema concerniente a la contención espiritual en tiempos de crisis. Espero que sea de mucha riqueza para tu vida, así que te invito a que tomes lápiz y papel y puedas prepararte para las anotaciones que hoy te traigo. Bueno, al finalizar de este espacio habrá un tiempito para preguntas e inquietudes, así que todas las preguntitas que te vayan surgiendo, vamos a estar dándole un espacio para responderlas al final. Sin más, quiero iniciar entonces este tiempo compartiéndote en primer lugar el contenido de este tema que vamos a estar viendo en este tiempo y vamos a estar analizando varias cosas importantes a través de 4 puntos. El primero, vamos a ver la introducción a través de una promesa que nos entrega y nos regala nuestro Señor Jesús. El segundo punto que vamos a estar viendo en esta temática es la definición de contención espiritual. Definición de contención espiritual. Luego vamos a ver unos ejemplos del manual de vida. Allí vamos a ver historias de vida de personajes que recibieron contención espiritual cuando estuvieron en momentos de adversidad, en situaciones de dolor, de angustia, de miedo. Y vamos a terminar con un cuarto punto. En él vamos a estar viendo entonces siendo instrumentos para llevar contención espiritual a otros. Entonces, sin más, vamos a iniciar con una promesa que nos deja nuestro Señor Jesús. Y quiero leerles, dice así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esta es la promesa que nos deja nuestro Señor Jesús para cada una de nosotras. No sé si lo sabías, pero Juan 14, o sea, el capítulo 14 es conocido como uno de los capítulos más leídos, más famosos o que han sido del conocimiento de muchas personas. El capítulo 14 definitivamente nos transmite las palabras de consuelo que el Señor Jesús les dejó a sus discípulos de aquel momento. Este versículo 27, en donde Él nos dejó una promesa, dándonos un regalo, paz en la mente y en el corazón. En esta promesa que nos deja acá, sin duda nos lleva al principio de este capítulo 14. El versículo 1, permítanme y les leo, dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Este fue el regalo maravilloso que nuestro Señor Jesús nos dejó, porque también hoy es una promesa para ti y para mí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Él nos deja sin duda la base de esa paz, porque hoy más que nunca muchos corazones están necesitando desesperadamente hallar paz, hallar ese consuelo para su alma, para su corazón. Sin embargo, hoy nuestro Señor Jesús nos da la base de esa paz. Y la base de esa paz se llama fe. Confíen en Dios y confíen también en mí. No se angustien por nada. Quiero dejarte entonces como introducción esta invitación que nos hace nuestro Señor para que podamos ser fortalecidos en nuestro ser, en nuestro corazón, para que podamos tener esa contención espiritual en los momentos que atravesemos de dificultad, de dolor, de angustia.
Bueno, vamos a continuar con la definición. Quiero compartirte entonces la definición de lo que es la contención espiritual. Bueno, la palabra contención como tal tiene varias connotaciones. Quiero en primer lugar contarte que etimológicamente la contención procede del derivado contenere, que puede traducirse como contener, usándose también para aquello que sirve para impedir que algo prosiga un hecho. Es decir, que algo se salga de control. Entonces sirve para poner un límite a algo material o emocional. Pero veamos entonces de qué se trata la contención física, porque físicamente hablando, la contención se podría decir o definir como poner algo en un lugar seguro, como afirmar algo. También quiero contarte que emocionalmente el Ministerio de Salud de Chile define la contención emocional como el procedimiento que tiene como objetivo tranquilizar y estimular la confianza de la persona que se encuentra afectada por una crisis emocional. Pero bueno, adentrándonos entonces en lo que nosotros estamos tratando hoy, la contención espiritual, yo podría definir la contención espiritual como un proceso de acompañamiento que se da y se brinda a cualquier individuo que lo necesite. Un acompañamiento espiritual que se fundamenta en la base de la fe cristiana, dando apoyo, dando consuelo, dando esperanza, acompañándole a aquella persona que lo necesita. ¿A quién va dirigida la contención espiritual? Bueno, sin duda alguna, la contención espiritual va dirigida a toda persona que lo necesite, a toda persona que necesita esta contención espiritual. ¿Cómo lo vivimos y cómo lo desarrollamos? Para vivir la contención espiritual, tenemos que regresarnos a la introducción, a ese verso que utilizamos, porque la base para vivir la contención espiritual es un paso de fe, de confianza en aquel que me creó y confianza en lo que Él ha hecho de mí. ¿Y cómo la desarrollamos? Bueno, hay pautas también para desarrollar esta contención espiritual, edificándome, capacitándome, teniendo mis propios tiempos en donde yo pueda hablar en mis oraciones con Dios. ¿Cómo la podemos desarrollar para transmitírsela a otras personas? Y bueno, te recomiendo varias pautas que también se usan en la comunicación, en el arte de la comunicación. Por ejemplo, desarrollando la escucha activa, interesándome por las necesidades de la otra persona. Y no solamente se trata de poder suplir esas necesidades, se trata de acompañarle, de en ese proceso de acompañamiento poder guiarle u orientarle a posibles soluciones que pueden ver y encontrar para darle esa salida a la crisis que pueda estar viviendo esa persona. De esta manera entonces vivimos, pero también desarrollamos la contención espiritual, porque es necesario que lo hagamos juntos, que juntos podamos, sería lo ideal, que juntos podamos desarrollar esa contención espiritual y transmitirla los unos con los otros. Bueno, quiero entonces que podamos ver el contenido, hasta dónde vamos, que hemos estudiado. Y bueno, hasta aquí en este momento hemos visto la introducción de este tema de contención espiritual. También ya vimos lo que es la definición de contención, de qué se trata, a quién va dirigida, cómo vivir y desarrollar la contención espiritual en nosotros. Pero entonces que nos vaya quedando claro lo que son estas definiciones que acabamos de compartir. Y bueno, vamos a pasar entonces al tercer punto. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos.
Este punto vamos a detenernos un poco y vamos a estar estudiando unos ejemplos de vida, de personajes que quedaron en los registros del manual de vida, así también se conoce a las escrituras o a la Biblia, y allí vamos a encontrar diferentes personajes que pasaron por situaciones de adversidad, que tuvieron situaciones de crisis, que vivieron momentos de miedo, de angustia, de amargura, de menosprecio, todos estos sentimientos que van generando muy en lo profundo de nuestro corazón ciertas cosas y sentimientos que van en nosotros desatando cosas negativas y que es necesario que nosotras podamos sacarlas, identificándolas, identificar qué es esto que está acá dentro de mi alma que me está llevando a generar en mi corazón todo este tipo de sentimientos. Bueno, vamos entonces a empezar con el primer ejemplo bíblico. En estos ejemplos vamos a ver entonces el caso de Elías, el caso de Jonás y el caso de Ana. Estos tres personajes que nos cuentan los relatos bíblicos, a quienes son amantes de la lectura, también aquí les dejo los textos. Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando Elías huye, estando en un sentimiento de tristeza. Miren lo que nos cuentan los relatos bíblicos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 4. Nos dice así: él tuvo miedo y se levantó y fue para salvar su vida. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida. Bueno, quiero contarte quién fue Elías o recordarte. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento caracterizado por tener un carácter muy valiente. Él se enfrentó a muchas situaciones de peligros, a muchos enemigos, a muchas situaciones difíciles. De todos estos procesos por los cuales pasó este hombre, de todas ellas salió victorioso. Pero nos cuenta este relato bíblico que hubo una oportunidad en el que una circunstancia, una situación, lo llenó de mucho miedo. Y en ese miedo que él experimentó, dijo esta expresión, lanzó esta expresión: basta ya, Señor, toma mi vida. El miedo que él atravesó le quitó hasta los deseos de vivir. Y muchas personas, tal vez en nuestra sociedad actual, la crisis, los miedos, lo han llevado a tener este tipo de pensamientos, este tipo de sentimientos, de no tener más deseos de vivir, que han perdido el propósito de vida, donde no le encuentran sentido a su existencia. Bueno, quiero que hoy podamos analizar lo que vivió Elías, porque Elías en aquel entonces también vivió, sin duda alguna, un sentimiento de mucho dolor, de mucha crisis y de mucho miedo. Este miedo entonces lo llevó a pensar en posibles soluciones que no tenían ningún provecho ante Dios, ante el plan y los propósitos que Dios tenía. Al finalizar, en el cuarto punto, vamos a ver el desenlace de cada historia. Quiero entonces que podamos ver el siguiente ejemplo, y es el ejemplo de Jonás. Jonás, en el vientre del gran pez, experimentó angustia. Esto le llevó a tener sentimientos de menosprecio, sentirse desechado. Aquí dejo el texto del registro bíblico. Dice en Jonás 2, del 3 al 4, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Impresionante ver entonces la reacción de este personaje bíblico. ¿Quién fue Jonás? Bueno, quiero contarte
que Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento también, y nos cuentan los relatos bíblicos que Jonás recibió una misión de parte de Dios. Dios le otorga una misión muy interesante. Él tenía que dirigirse a una ciudad llamada Nínive a compartir un mensaje. Él, Jonás, reaccionó de una manera extraña. Su reacción fue de rechazo ante esta misión. Les quiero recordar la historia de Jonás. Él decidió zarpar por una nave, por un barco, a una dirección opuesta a la que Dios le había enviado. Y se fue en una dirección contraria a aquella ciudad de Nínive. Estando allá en lo profundo del mar, estando ya navegando, nos cuentan los relatos bíblicos que vino una gran tormenta, una gran tempestad. Los compañeros de viaje se llenaron de mucha angustia, empezaron a decir: alguno de nosotros ha hecho algo que ha ofendido a nuestros dioses, ¿quién será? Y Jonás se levantó porque estaba dormido. Jonás se levanta y dice: he sido yo, arrójenme al mar porque yo le he fallado a mi Dios. Todos se quedaron atónitos y no tuvieron opción porque la tormenta embravecía y la nave se iba para un naufragio seguro. Echan al mar a Jonás y la tormenta se calma, el mar se calma. Entonces todos sus compañeros quedaron admirados. Y los relatos bíblicos nos cuentan que ellos temieron con un gran corazón y un respeto por el Dios de Jonás. Jonás entonces en el mar es tragado por un pez enorme. Y dentro de ese pez estuvo durante 3 días. Y nos cuenta entonces esta oración que acabamos de leer. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. El haber sentido que le falló a Dios y el sentimiento de estar allí en el vientre de ese pez, lo llevó a pensar que era su final, que su vida terminaba. Entonces, él decide que era necesario volverse a Dios en oración y sacar todo lo que él tenía allí guardado en su corazón, todos esos sentimientos que estaban en su corazón. Él los saca con sinceridad y dice, desechado soy de delante de tus ojos. El sentimiento que él tuvo fue de menosprecio, de sentirse desechado por Dios, sin darse cuenta que Dios lo estaba protegiendo, que Dios lo estaba cuidando, que Dios lo estaba guardando. Suele pasarnos también a nosotros, que en medio de las crisis nosotros sentimos que Dios nos ha olvidado o nos sentimos con sentimientos de sentirnos menospreciados o desechados. Y la visión se nos nubla, el entendimiento se nos llena de tinieblas, no podemos ver con claridad, perdemos la lucidez mental para la toma efectiva y correcta de decisiones, porque nos enfocamos en el aquí y en el ahora. Esto le pasó a Jonás. Jonás se enfocó en el ahora. ¿Qué es ahora mi vida? Estoy dentro de un pez y aquí se acaba mi vida. Hay veces que también tenemos estos sentimientos y pensamientos trágicos. ¿Qué más puedo hacer? O sea, que me acabaron las opciones. Hoy Dios nos habla que podamos expandir nuestra mente y tengamos visión a futuro, visión de lo eterno. Y no enfocarnos solo en el aquí y en el ahora. Eso hace daño. Vamos a ver entonces el desenlace de Jonás en el último punto que estaremos estudiando. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y quiero contarles entonces en el siguiente ejemplo el caso de Ana.
Ana en el templo. Ella fue allí a ese lugar y en 1 Samuel 1:10 nos queda el relato de la oración que ella hizo. Ella tenía sentimientos de gran dolor y de mucha amargura de alma. Estos sentimientos la estaban consumiendo, la estaban destruyendo por dentro. Mire lo que dice textualmente en 1 Samuel 1:10. Dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Quiero contarles un poco acerca de quién fue Ana. Ana fue una mujer una mujer del Antiguo Testamento también, que tenía el deseo de tener hijos, pero estaba sufriendo de esterilidad. Ella no podía tener hijos. Ana estaba completamente angustiada y destrozada por dentro porque su anhelo de ser madre no había podido desarrollarlo. Ella hasta este momento oraba y oraba, pero el punto era que ella con amargura de alma oró al Señor. Tal vez desde siempre ella estuvo orando desde su amargura, pero es algo muy diferente orar desde nuestro sentimiento, sea dolor, angustia, preocupación, miedo, entre otros. Y otra muy diferente es arrojar ese sentimiento de amargura, de dolor, de miedo, entre otros, ante la presencia de Dios. Este fue el secreto de Ana. El secreto de Ana, sin duda alguna, entonces, fue que Ana oró. Ana le entregó su corazón a Dios. Ana arrojó toda la amargura y despojó su alma en aquella oración. En esa oración, Ana ora, Ana entrega su corazón a Dios y ella, en esa presencia de Dios, es restaurada, sanada, liberada, espiritual, emocional y físicamente. Es necesario entonces podernos despojar de todos estos sentimientos que tenemos bien guardados en el corazón y llevarlos ante la presencia de Dios, ante la presencia del Padre. Bueno, hasta este punto hemos hablado de estos 3 ejemplos, pero yo también quiero compartirte unas pautas importantes para poder nosotros alentarnos. Esta pauta la encontramos también a través de un hombre que sintió tristeza y desánimo. Este relato lo encontramos en el Salmo 42, versículo 3. Y el salmista estaba con su alma triste y completamente desanimada. Y él se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Su angustia, su tristeza y su desánimo se enfocaba en un aspecto. Quería estar y deseaba estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Y el versículo 4, él nos muestra y nos recuerda de cómo era su vida antes, cómo era su vida en esa relación con Dios. Su alma estaba antes alegre, en unión con otros, porque amaba estar con sus amigos, con sus compañeros. Y justamente la razón de su tristeza era porque no podía estar en la casa de Dios con la gente a la que él amaba. Él se hace un autoexamen, él se hace una autoevaluación. Y en esta evaluación que se hace el salmista, él se preguntaba a sí mismo, ¿por qué esa preocupación? Era necesario para volver a animarse. Él luego encuentra esa fortaleza en Dios, ya que confía en que Él responderá a sus necesidades y le atenderá otra vez. Era necesario entonces, y la clave primordial para poder renovar y su confianza y esperar. Entonces estas pautas para alentarnos, yo creo que nos pueden servir a nosotros para vivir la contención espiritual y para poder desarrollarla.
estas pautas es reconocer qué son estos sentimientos que en mí están causando dolor, que en mí están causando sentimientos de desesperación, de angustia, en donde no puedo contener lo que hay por dentro de mí, no lo puedo identificar. Estas pautas nos ayudan entonces y nos enriquecen para poder vivir esa contención espiritual, desarrollarla y llevarla también a otros. Hasta aquí entonces hemos visto estos ejemplos bíblicos, hemos estado viendo parte de nuestro contenido, hemos visto la introducción, te recuerdo, a través de ese regalo que nos dejaron paz en la mente y en el corazón. Estuvimos viendo también varias definiciones de lo que es la contención, estuvimos viendo la parte en lo que es la definición etimológicamente hablando, físicamente hablando, emocionalmente, y cerramos este ciclo de definiciones hablando un poco de lo que es la contención espiritual. Vimos entonces también algunos ejemplos bíblicos, y en esos ejemplos bíblicos estuvimos estudiando lo que son las pautas para alentar a otros y vimos historias de vida a través de 3 personajes bíblicos, como fueron Elías, Jonás y Ana. Vamos a pasar entonces al cuarto y último punto de nuestra jornada, de este segundo segmento del tema, de este seminario Pasión por la Excelencia. Y vamos a estar viendo en este cuarto y último punto de hoy, siendo instrumentos para llevar contención espiritual a otros. Siendo instrumentos para llevar contención espiritual a otros. En este punto, queremos también recordar el desenlace de aquellas vidas. El desenlace que nos lleva a recordar cómo sentimientos negativos, como el sentimiento de miedo que sintió Elías, como el sentimiento de menosprecio o de sentirse desechado de Jonás, o como el sentimiento de Ana, ese sentimiento de profunda amargura y profundo dolor, no les permitían ver con claridad en la visión en lo que Dios quería llevarles. Elías fue llevado posteriormente a una cueva. En esa cueva, Elías experimentó un consuelo de parte de Dios y halló fortaleza. Los relatos bíblicos nos cuentan que él allí experimentó y escuchó un silbo suave y apacible en donde estaba la presencia de Dios, y esa presencia le trajo fortaleza. En el caso de Jonás, vemos también que él pudo experimentar también un sentimiento de ser fortalecido y ser guiado para cumplir esa misión específica. Porque luego de que Jonás fue tomado por ese pez y al paso de los 3 días, prácticamente el gran pez enorme fue usado como un instrumento de transporte para llevar a Jonás a tierra firme, cerca de la ciudad en donde definitivamente Dios le había otorgado esa gran misión por cumplir. No sé si lo sabías, pero la misión de Jonás está catalogada como una de las misiones más exitosas de todos los registros bíblicos, una de las más exitosas. Porque Jonás, después de este momento en que el gran pez lo arroja en el mar, en tierra firme, él es llevado, él va, él se fortalece, él dice, voy a cumplir la misión que me fue encomendada, se dirige a Nínive, da el mensaje que Dios había enviado para dar, y en esta ciudad el comportamiento social que estaban viviendo las personas de la época era un comportamiento bastante destructivo, bastante negativo, lleno de maldad. Y por eso Dios le envió este mensaje. Por favor, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. Y dice que la gente entendió y escuchó el mensaje y se arrepintieron y fueron perdonados.
cambiaron su manera de pensar y cambiaron también su manera de actuar. Fruto del mensaje que dio el profeta Jonás. Escucharon la voz de Dios a través de Jonás. Entonces está catalogada como una de las misiones más exitosas. Jonás fue reconfortado. Jonás fue levantado de aquellos sentimientos de menosprecio y Dios a través de todo esto que hizo le dijo y le demostró: jamás te desecharé. Como también nos dice a todos nosotros, jamás Dios desecha a ninguno de sus hijos. Pero tenemos que enfocarnos en Él y en lo eterno, no en mí y en el ahora. Jonás se enfocó en un momento, en lo que él estaba sintiendo. Y esto por poco lo carcome por dentro, pero pudo experimentar en su cara a cara con Dios, pudo experimentar esa renovación y esa restauración para su alma, para su espíritu y para su cuerpo. Y en Ana fue liberada de su gran dolor después de aquella oración que ella hizo, oración sincera. Ella despojó toda su amargura ante Dios y fue sanada milagrosamente de su esterilidad. Y no tuvo solo un hijo, ella pedía: dame, Señor, un hijo y yo te lo entregaré a ti. Y así lo hizo. Ella cumplió lo que prometió cuando Dios le dio ese hijo. Pero Dios no solo le dio un solo hijo, le dio muchos más hijos. Entonces, definitivamente, el ver a Dios y el recibir esa contención directa de Dios para mi vida, sin duda alguna, me llenará de esa fuerza, de esa valentía de la cual Dios quiere llenarnos. Y es también para ti, para que tú la puedas experimentar, para que tú la puedas disfrutar también en tu vida, vivirla apasionadamente. Definitivamente hasta aquí hemos visto el ser instrumentos de bendición para otros y para llevar esa contención espiritual a otros. Yo quiero terminar este espacio, este tiempo, recordándote unas palabras también de Jesús. Así como iniciamos, así también quiero finalizar este espacio del tema de contención espiritual en tiempos de crisis. Porque hubo un episodio que nos quedó el registro bíblico en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 33. Permíteme y te leo. En ese episodio, en ese segmento, muestra cuando Jesús predice la negación de Pedro. Dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Sin duda alguna, entonces, el Señor Jesús aquí, cuando anunció la negación de Pedro, nos está recordando algo muy importante que Pedro iba a acontecer, le iba a suceder a su vida. Iba a estar en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, en un momento de mucha situación difícil en el corazón, porque él, después que ocurre esto, los relatos bíblicos nos cuentan que Pedro lloró, Simón Pedro lloró amargamente. Entonces Jesús le había advertido que iba a pasar por una situación muy difícil, que iba a pasar por una situación muy dura, que iba a atravesar por esto. Pero es maravilloso. Aquí hay un secreto fundamental para la contención espiritual. Se le fue delegada una misión. No sé si te habías dado cuenta cuando habías leído antiguamente este versículo, para las que son amantes de la lectura. No sé si habías caído en cuenta que se le encomendó, no solamente se le dio el aviso: vas a ser zarandeado y yo ruego al Padre para que tu fe no falte. Pero el siguiente segmento es revelacional para este tema de la contención espiritual. Porque él dice, Jesús le encomienda algo. Le dice así: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo
que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fortalezcas a tus hermanos. De la misma forma en que era él fortalecido por Dios, porque así sucedió. Él encontró consuelo y fortaleza en Jesús, en el Padre. Entonces, ¿cuál era su misión siguiente? Ve y fortalece a tus hermanos. Ve y fortalece a tus hermanos. Esta sin duda es la misión que Dios nos encarga hoy, de ser instrumentos para fortalecer a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Lo que Dios pretende con esto entonces es que vayamos y busquemos personas que, como yo en algún momento lo experimenté o lo pasé, un momento de crisis, de angustia, así yo vaya también a esas personas que están en un momento de angustia y brindarle apoyo, contención espiritual a través de la oración, a través de palabras de esperanza, de palabras de aliento, de palabras de fe. Tú lo puedas hacer también por otros. Y no olvidemos algo importante. Hay momentos de crisis en que tal vez no encontremos una voz de aliento. Hay momentos de crisis en que tal vez no encontremos un hombro en donde apoyarnos y llorar. Es en esos momentos cuando no podemos enfocarnos en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos y en lo que Dios nos ha dado. Te dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. No se angustien por nada. Confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, no podemos enfocarnos en culpar a otros o en decir, no soy importante para nadie, nadie estuvo para mí, nadie me ha apoyado, nadie me ha orientado, sino enfócate en los regalos que Dios te ha dado. Porque así como los ejemplos que estudiamos, Elías, Jonás, Ana, el salmista, ellos encontraron su fortaleza, su esperanza y su consuelo en su cara a cara con Dios. Y esto, familia, es insustituible. Es insustituible tu búsqueda. Háblale a Él y Él te escucha, porque Él lo ha prometido. Oración. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a hablarle a Él. Vamos a entregarle nuestra vida a Él y vamos a entregar nuestros corazones. Te invito a que cierres tus ojos si lo deseas y podamos entonces entregarle nuestro corazón a Dios. Amado Dios, hoy simplemente queremos agradecer, Señor, por ese regalo. Perdóname si hasta hoy no lo he vivido como tú me lo diste y me lo mandaste, Señor. Te dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y este regalo que yo te doy, el mundo no puede darte. Así que no te angusties ni tengan miedo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir este regalo que tú nos das. Un regalo de bendición, un regalo de amor, regalo de tu gracia. Ayúdanos a permanecer apegados a ti. Permítenos poner en práctica lo que he considerado bueno, que he aprendido a través de la luz de este mensaje, de la contención espiritual en tiempos de crisis. Tal como lo vivieron estos ejemplos e historias de vida. Ayúdanos, Señor, que en momentos de miedo, de amargura, de tristeza, podamos enfocarnos en ti y en lo eterno. Podemos tener una visión amplia. Que no nos enfoquemos en el aquí y en el ahora, sino poder abrir nuestro entendimiento para contemplar los propósitos que tú has predestinado para nuestra vida. Entregamos, Señor, nuestro corazón a ti y te rogamos, amado Padre, que podamos entender y comprender tu verdad, tu amor y tu gracia en medio de nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo que nos permites estar, oh Dios, en tu presencia. Que nos permite, Señor, ahondar
en los regalos de bendición que tú nos has dado. Oh Dios, te pedimos que estés aquí, que vivas y mores en nuestro corazón. Te decimos hoy, Señor, ven y entra a mi corazón, vive en él, para que este corazón disfrute, experimente tu paz y que tú seas el único dueño de este corazón, Señor. Y así como le fue encomendado una misión muy importante a Pedro, después de ser fortalecido él, que fuese y fortaleciera a sus hermanos, a sus compañeros. Asimismo, lo podamos hacer nosotros, Dios. Hoy nos entregamos en tus manos. Y si tú deseas en esta oración decirle a Dios que te fortalezca para poder fortalecer a otros, porque deseas ser instrumento para llevar palabras de esperanza a otros, por favor díselo en tu oración. Y dile a Él que te presentas ante Él como ese instrumento de paz, instrumentos de bien, instrumento de esperanza, para llevar a todos aquellos que hoy más que nunca necesitan ese consuelo y esa paz que viene de Dios. Te damos gracias, nos quedamos contigo en esta mañana y que seas tú quien dirija nuestras vidas hoy y siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que haya sido de gran riqueza para tu vida. Te dejo con esta temática. Y bueno, si tienes algunas preguntas o inquietudes, estaré muy atenta. Que Dios te bendiga y espero que sigas disfrutando de este seminario de damas de la Iglesia Senti Chile, Pasión por la Excelencia. Bendiciones.